Voy a pasarle la pelota ahora a Ruth en relación a las preguntas que han hecho cuando ha hecho la presentación. La primera de todas es de Pedro Saez. Su pregunta es relacionada al tema de gatos. La pregunta es, ¿qué protocolo empleasteis para el sacrificio de gatos asilvestrados? ¿Habéis encontrado dificultades con la administración o población local para llevar a cabo la retirada de estos? Pues los gatos se llevaban al albergue de animales del Cabildo de Gran Canaria y allí ellos procedían según la normativa establecida legalmente. Entonces, no encontramos problema legal porque era el Cabildo mismo el responsable de este procedimiento. Ellos, pues el procedimiento legal que tienen en ese albergue es que permanezcan entre 15 y 20 días y luego los sacrifican si no encuentra quien se lo quede. Y claro, asilvestrados, pues en general, no sé, la verdad que nosotros ya no le hacíamos seguimiento. Una vez lo llevábamos allí, ellos ya procedían según la normativa legal establecida. Y en cuanto a la población, pues incluso alguno de la zona nos avisaba y nos decía, mira, hay muchos gatos por aquí, por la zona, para que podáis poner trampas y capturarlos en algún pueblo cercano de la cumbre. También es verdad que se comprobaba siempre si los gatos capturados tenían chip o no tenían chip. Obviamente, si tuviera chip, pues se les devolvía a los propietarios, ¿no? Vale, muchas gracias. Y otra pregunta para ti, Ruth, es de Gemma Ruiz. Te pregunta de si habéis podido tener algún parámetro de supervivencia a medio o a largo plazo de los animales procedentes de cautividad y traslocados como un indicador de la adaptación. Si podrías comentar además las edades de suelta de los individuos. Sí. Bueno, entre los individuos, el primer año de seguimiento sí que se observaba que parecía que había una diferencia significativa entre la supervivencia de los individuos criados en cautividad y los procedentes de Inagua. Pero ya a partir del segundo año ya esa diferencia es indistinguible. Desde el segundo año hasta 8 años, que es lo que se ha estado estudiando, no se observa diferencia porque es cierto que no se quedan en Inagua el mismo número que de liberados procedentes, o sea, en Inagua, perdón, en la cumbre, el mismo número de individuos liberados procedentes de Inagua que de cría en cautividad, porque el 18% de procedentes de Inagua regresan a Inagua. Pero la supervivencia en ambos grupos, en ambas procedencias, es aproximadamente de un 60% y no hay diferencia entre ambos, después de los años en ambos grupos, ¿vale? Y luego en cuanto a las edades, pues el 95% de los liberados eran juveniles de ese primer año, que con 2 o 3 meses de vida se liberaban. Y es cierto que un año se liberaron individuos adultos de segundo año, pero ya se desestimó esa opción. Se probó, pero los resultados, pues bueno, se decidió, el equipo científico decidió que era mejor liberar únicamente juveniles por los resultados que se habían obtenido. Que, por cierto, quiero mencionar en el equipo científico a Luis María Carrascal, que es un científico del CSIC y que es una eminencia en tema de pinzón azul, que además me estaba ayudando ahora con alguna consulta directa. Perfecto. Pues muchas gracias, Ruth. Te quería hacer yo una pregunta también, bueno, a título personal, y si alguien se la ha planteado, bueno, te la dejo caer. Me ha llamado la atención en la presentadora en el tema del desarrollo de corredores entre los pinares, ¿por qué los habéis enfocado entre esos dos? Y, por ejemplo, el de Zamadaba, si no me equivoco el nombre, Zamadaba, ¿por qué no habréis intentado, porque no se ha intentado, considerado conectar con ese otro pinar? Este es el objetivo final, que haya como una corona forestal, igual que hay en Tenerife, que el pinzón azul de Tenerife es vulnerable, pero no está en peligro de extinción, no tiene el problema que tiene el pinzón azul de Gran Canaria, y entre otros motivos es porque la fragmentación de hábitat en Gran Canaria es muy grande, ¿no? Entonces, no se ha hecho, es la intención final, pero primero las posibilidades económicas y también la propiedad de los terrenos limitan mucho
Y por otro lado, en la línea que hay entre Inagua y Tamadaba, el problema es que desciende a 300 metros de altitud y vuelve a ascender. Entonces, en principio, el pinzón azul habita por encima de 1.100 metros de altitud y, aparte, la repoblación en esa zona es muy complicada por la diferencia altitudinal, por el clima, que es muy seco, y también porque hay mucha cabra silvestrada que impide la regeneración, de la posible regeneración natural y las repoblaciones. Se han hecho repoblaciones a lo largo de los años, pero ha habido muchos fracasos por el tema de la cabra. Está complicado el conectar con ese otro pinar, vaya. Pero es un objetivo, o sea, sí se va a ir haciendo poco a poco, pero en un proyecto live que tienes que cumplir unos objetivos sí. Y que tienes que demostrar que el dinero es bien empleado y tiene unos resultados efectivos, pues se decidió centrarse más en la conexión de Inagua en la cumbre, porque se iba a liberar pinzones ahí, y ahora mismo pues en Tamadaba no estaba previsto liberar, ¿no? Es uno de los motivos por los que no está previsto liberar en Tamadaba, porque al final es un pinar que está aislado. Y sí que se previó ir conectando los pinares de la cumbre con los del norte, como es que esa conexión sí se fue haciendo, ¿no? Pero en la parte del norte, que es cierto que estaba prevista inicialmente en el proyecto LIFE, pero al final por circunstancias de propietario, pues la mayoría de la superficie que no tiene pinar en el norte, en la conexión de los pinares del norte con Tamadaba, es propiedad agrícola y los pobladores, los propietarios no estaban dispuestos a permitir que en esa zona. Aparte que no estaba previsto dinero para comprar. Todos los terrenos privados que se plantaron fueron por concesión voluntaria de los propietarios. Ok, bueno, pues muchas gracias, Ruth. Y ahora le paso el turno a Juan. Una de las preguntas es, como hemos visto en tu presentación, parece que hay varias especies que se ven como más afectadas, ¿no? con esto de la línea del tren. Te quería preguntar si puede llegarse a considerar este tipo de vías a escala local como un sumidero para algunas de las especies. No se te oye, Juan. Perdón, ya estaba silenciado. Sí, decía que sí, que potencialmente podría ocurrir. No, o sea, habrían falta unos análisis, digamos, poblacionales detallados para poder llegar a esa conclusión. Pero efectivamente, para especies, y el caso de la perdiz quizá es tan llamativo como para poder pensar que ocurra en estas zonas. Fijaos que la abundancia, en el gráfico que os mostraba antes, la abundancia de la perdiz en los muestreos de esa zona es bastante baja. Hay perdiz, pero no hay mucha. Y sin embargo, era una de las especies de las que encontramos mucho. Entonces, es más que posible que sí, que en estos puntos, por lo menos de una carácter, digamos, un área muy local, sí se genere ese efecto de embudo, de atractor, que está descrito para la conservación de algunas especies y que en estos casos podría ocurrir. Sobre todo, fijaos, para situaciones en las que, claro, la propia presencia de la especie no es absolutamente dependiente de la presencia de la propia línea de alta velocidad. En la línea de alta velocidad está, por ejemplo, hay gorrión chillón, y igual el 99% de la población de gorrión chillón del kilómetro cuadrado está exclusivamente en la vía. Entonces, digamos que es una población que si no tampoco existiría. Pero en el caso de la perdiz, por ejemplo, sí podría estar ocurriendo. Pues es curioso, ¿no? El que haya unas especies más propensas a caer, digamos, ¿no? en esta línea que otras. Y de hecho, una pregunta por curiosidad, si nos puedes contar al respecto, es de dónde surge realmente este live, ¿no? De analizar el impacto de estas líneas. O sea, como un poco el origen, ¿no? Tiene un origen peculiar. Realmente nosotros andábamos detrás de este proyecto hacía ya bastante tiempo y de hecho hubo varios amagos, intentos de buscar financiación por otras vías, porque dependiendo cómo se orientara el proyecto, podía ser un proyecto de esto de carácter CEDETI o de carácter, digamos, I+D+I, ¿no? Porque tiene una parte de innovación bastante grande.
Y de repente, cuando surgió la posibilidad de llevarlo a live, nos resultó sorpresiva de primeras y no pensamos, realmente de la autónoma no teníamos mucha confianza en que sí que pudiera salir adelante. Pero luego resultó que la propia Comisión Europea estaba muy preocupada, porque claro, hay una promoción del ferrocarril ahora mismo como sistema de transporte potencialmente sostenible desde la perspectiva de consumo energético, que va a llevar a que se esté aumentando mucho e invirtiendo mucho en ferrocarril. Y entonces la Unión Europea seguramente está preocupada por el desconocimiento que hay sobre los efectos biológicos de este potencial desarrollo. Entonces se debió juntar el que, digamos, estábamos ahí en ello y se cruzó con esa opción, y el que posteriormente la Unión Europea fuera, digamos, receptiva porque tuviera por detrás ya esa preocupación. Bueno, curioso. Muchas gracias, Juan. Nada, a vosotros. Una pregunta que me ha entrado para David. La pregunta en cuestión es: ¿cuáles son las posibilidades para la conservación o restauración de los humedales sensibles para la conservación del carricerín cejudo no incluidas en el proyecto Life Paludícola? Imagino que se refiere a extender esas mismas, ¿no?, acciones a humedales fuera del proyecto. Supongo, sí. Bueno, nosotros, en todos los entregables, ¿no?, y los informes que estamos cumpliendo con los objetivos del proyecto, tanto los inventarios de flora como los de fauna y los de gestión y el programa agroambiental van a permitir trasladar las mejores experiencias posibles a otros humedales, claro. Haría falta fondos, ¿no?, y financiación, ¿no?, para llevarlos a cabo en áreas, en humedales privados o en humedales que no tienen fuera de la red Natura o donde la administración decidiera, pero ya no dependería de la fundación o de los LIFE, sería ya, imagino que la administración competente, Castilla y León, en trasladar esas acciones a otros humedales. Va, sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Y me acaba de entrar ahora otra pregunta para Juan, en este caso ahora. Es si se sabe aproximadamente cuál es el impacto de las líneas de alta velocidad en comparación con otras infraestructuras. Hablemos, por ejemplo, de unas autovías o de tendidos eléctricos. Si hay algún tipo de comparación hecha o no. No, realmente desconozco la comparación, digamos, absoluta. Podemos suponer que en este momento, por la extensión kilométrica y la intensidad de circulación, sea desproporcionadamente mayor la mortalidad que ocurre en carreteras que puede haber en ferrocarriles y en ferrocarriles de alta velocidad en concreto. Quizá sí tengan un problema añadido diferente, y quizá esto del búho nos lo pone en evidencia, y es que al ser un tipo de infraestructura muy particular, por lo menos puntualmente en ciertos puntos, para ciertas especies sí que pueda generar efectos completamente no previsibles en carreteras. O el de las abutardas también tendría que ver con este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aunque el ejercer de atractor para especies de aves y que eso conlleve muerte ocurra más o menos en todas las infraestructuras, estas, por tener por debajo un nivel de perturbación, digamos, de ruido, de frecuencia de cruce, o sea, de frecuencia de uso por el vehículo baja, pueden potencialmente generar efectos, digamos, particulares. Y luego hay que tener en cuenta también que, aunque las infraestructuras van siempre por corredores, o bastante por corredores comunes, los trenes estos de nueva planta, con cierta frecuencia sí se utilizan recorridos claramente diferenciados de lo que vendrían a ser los tradicionales. Y entonces sí que no es ya que junto a la autopista hayamos colocado esta infraestructura nueva, sino que hemos colocado la infraestructura nueva, pues como ocurrió en este caso, por mitad de donde teníamos unas poblaciones, por ejemplo, de abutarda o de otras especies que nosotros ahora mismo desconocemos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan. Nada. Pues bueno, no sé si entre vosotros queréis hacer alguna pregunta, Ruth, David, Juan. ¿No? A ver, parece que está entrando ahora una pregunta de Israel Herbás para Ruth, en este caso. Vamos a esperar a ver si nos aparece. Perdón un momentito, que es que habían apagado la luz de la limpieza. No te preocupes, Ruth.
Estamos esperando a ver si han puesto en el chat que había una pregunta para ti. Estamos esperando a ver si nos aparece y te la lanzamos. De acuerdo. Bueno, mientras aparece la pregunta, de momento ya me aprovecho yo el tiempo por no estar aquí en silencio para agradeceros en las ponencias que habéis realizado y, vamos, no solo a los ponentes y las ponentes, sino a toda la gente, ¿no?, que ha estado aquí presente durante las charlas y que ha participado en las preguntas. Mira, ya ha llegado la pregunta. Te la lanzo, Ruth. Dice, después de la experiencia en estos años, y si tuvieras que elegir entre cría en cautividad o traslocaciones, ¿qué escogerías? Bueno, no es algo que tenga que escoger yo, sino un equipo científico. A ver, es cierto, yo creo que lo que hemos visto que inicialmente los criados en cautividad sí que se establecen mejor en un lugar nuevo en el que se van a quedar más en la zona, pero es muy importante también los traslocados porque es importante que haya esa conexión entre poblaciones. Entonces, yo la verdad es que elegiría los dos. Haría los dos simultáneamente y quizás probaría, bueno, yo o lo que hemos hablado con el equipo científico, lo que se definió al final del live, ¿no?, que quizás probar también con suelta blanda de individuos traslocados desde Inagua. Probar a liberar en los mismos jaulones y a la vez, o en jaulones diferentes, pero al mismo tiempo, los individuos criados en cautividad y los individuos traslocados desde Inagua. Pero claro, todo eso hay que ir viendo, porque no sabemos cómo lo aceptarían, pues eso, enjaular a unos individuos silvestres, pero vamos, que yo creo que los dos procedimientos, nosotros creemos, hablo por todos, que los dos procedimientos han sido el modo adecuado. Se empezó con cría en cautividad porque es el que, pues que un poco la idea original del Cabildo de Gran Canaria, que la verdad que fue muy acertado y tuvo mucho éxito, pero después al complementar con este otro sistema, pues tiene la ventaja de compartir la genética, de transmitir la genética de la población original, ¿no? Y que el problema de la cría en cautividad es la procedencia, que los individuos padres son los mismos y no hay mucha variedad genética. Entonces es importante esa mezcla. De hecho, lo que acabas de mencionar, Ruth, me resulta muy interesante, ¿no? La parte de la genética. En los individuos que habéis capturado y traslocado, ¿se ha contemplado, por ejemplo, este factor? Imaginémonos, ¿no?, en un caso en el que justo atrapáis varios individuos e imaginemos que habéis atrapado de la misma tirada, ¿no? Pues justo que tienen una relación de parentesco muy estrecha entre ellas. Sería muchísima casualidad. ¿Pero se ha contemplado o se tiene en mente el controlar ese posible efecto? Sí, de hecho ahora Luis María Carrascal con Juan Higuera de la Universidad de Asturias tienen pendiente hacer un estudio con esta información genética. Ya se han tomado datos de individuos pues, que se iban anillando, se cogieron muestras y iban a hacer el estudio de la genética en la cumbre. Sí. Y si se ha visto que, se ha considerado que es algo importante e interesante saber, y por eso también el centro de cría, por ejemplo, tenía mucho cuidado con un programa PMX, pues se hacía la selección de las parejas de lo más adecuado, siempre cumpliendo que no fueran más de 4, ¿no?, que es pues un poco la numeración desde el 1 al 6, y la mezcla de machos-hembra, la consanguineidad, siempre evitando obviamente consanguineidad en los padres, ¿no? Sí, es algo que se ha tenido en cuenta por lo menos desde que comenzó el proyecto LIFE, que es donde yo he estado. Vale, pues muchísimas gracias, Ruth, maravilloso. Acaba de entrar una última pregunta dirigidas a Ruth y a David, relacionada con el turismo ornitológico. Mencionan que esta mañana se ha discutido el efecto del turismo ornitológico en la conservación de la alondra ricotí. La pregunta es si hay un turismo dedicado a los pinzones
y o carricerines cejudos, o en este caso si se plantea realizarlo en algún futuro próximo. Por ejemplo, para el carricerín cejudo sí que hay un interés en conocer una especie que es muy difícil de ver, ¿no? Tanto en el conjunto de los anilladores es una especie llamativa y en algunos casos se ha intentado capturar en humedales básicamente por ver si se capturaba la especie y conocer la especie, y sí que hay también un pequeño turismo de intentar fotografiarlo en muchos humedales. Pero bueno, no deja de ser una especie escasa, muy difícil de localizar y sí que tiene cierto atractivo, pero que yo sepa ahora mismo no hay ningún humedal que permita el uso de reclamo para atraer atraer al carricerín cejudo y ser observado. No sé, te doy paso, Ruth. En el caso del pinzón, pues sí que no hay algo organizado a nivel isla. Hay pues personas que se dedican expresamente al turismo ornitológico, sí hay algunas, pues algunos ornitólogos fundamentalmente que se dedican a ello. Son puntuales todavía, pero sí que es un reclamo el pinzón azul de Gran Canaria en la isla como turismo. Hay mucha gente que viene a nivel internacional, muchos expertos que vienen también para pues, la lista de conocer de ver a todos las aves, ¿no?, que están en esa lista. Y en Inagua, por ejemplo, pues solicitan entrar, porque solo se puede entrar caminando y con solicitud previa del Cabildo de Gran Canaria. Entonces, sí, pues organizan esas visitas a Inagua y últimamente, desde el año 2018, me comentaba uno de estos empresarios encargados del turismo ornitológico que han podido ir a la cumbre de Gran Canaria y ver individuos en la cumbre. O sea, que ya no han necesitado llevar a todos los turistas a Inagua, ¿no? Entonces, pues sí se está promoviendo el turismo de algún modo, está ayudando el tema de los trabajos de liberación en la cumbre para que puedan verlo con más facilidad, porque entrar a Inagua supone ir expresamente un día allí, porque está digamos que lejos de todos lados de la isla. Pero bueno, que es algo importante también para el crecimiento económico de la zona, ¿no? Incluso a nivel local, en el entorno de Tejeda, sí que se nota también que hay más presencia de turistas con esta intención. Todavía no es la fundamental, pero sí que es importante. Sí, que al final son actividades un poco complementarias, ¿no? Tanto para que la gente conozca las especies como, pues, al final es como un atractivo adicional, ¿no?, a los proyectos, yo creo. Aunque a veces es muy complicado llevarlos a cabo, por ejemplo, como el carricerín. Yo creo que sí que puede ser más complejo el ponerlo en práctica, ¿no? Y añadir que, por ejemplo, en la Nava sí que durante las campañas oficiales del paso postnupcial, pues sí que hay gente que conoce las campañas, sabe que en agosto casi todos los días cogemos algún carricerín cejudo y se acerca a primera hora de la mañana para intentar verlo al menos en mano, ¿no? O sea que sí que no deja de tener un cierto atractivo, claro. Sí. En el caso del pinzón, pues no hay, imagino que en el carricerín también tampoco interesa promoverlo demasiado, porque al final es una especie en peligro de extinción y tampoco interesa que haya un turismo más allá del específico de ornitólogos que realmente están interesados en esta especie, ¿no? Que también ese es un problema que yo creo que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? No puedes promoverlo como un aliciente para el turismo porque al final puede perjudicar a la conservación de la especie. Sí, sí. Sí, encontrar ahí el equilibrio, tanto de disfrute, aprendizaje, y el más importante, el de conservación, ¿no?, de las especies en concreto. Eso es. Vale, pues muchas gracias por las respuestas. A vosotros. Buenas tardes. Entonces, si os parece, agradeceros otra vez, ¿no?, la participación, el esfuerzo y el trabajo puesto para las ponencias, para los asistentes también por estar ahí. Y nada, recordar a la gente que mañana tenemos la siguiente sesión a las 9 de la mañana. Estará moderada por Margarita Reverter. Y pues, básicamente eso. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias. Y a todas. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes para todos.